Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su versión retro, pero además en un tema que no hemos tocado en los 10 años que llevo haciendo el canal y que es la música. La música para mí es enormemente importante, no solamente porque fui músico profesional, porque viví algún tiempo de la guitarra, sigo tocando, sino porque sobre todo mi vida tiene banda musical. Siempre me he sentido acompañado por la música. Mis recuerdos casi siempre están vinculados a alguna canción, a una pieza, a algo que ya comenté, creo, en el vídeo que hice sobre el talento. Hace tiempo que comparto en Twitter la música que me gusta y hay personas a las que el pensamiento crítico, la política, les da exactamente igual. Lo que quieren es oír la música que voy compartiendo, porque además de viejos éxitos de distintos tipos, desde rock clásico hasta Bach, hasta jazz de los años 20 o 30, me gusta mucho descubrir a nuevos músicos, a nuevos intérpretes, a nuevos compositores, a nuevos cantautores que están diciendo las cosas que hay que decir hoy, porque el problema con los grandes éxitos es que dicen las cosas que había que decir cuando se compusieron. Vamos, me gustan muchos tipos de música, siempre y cuando sean música, ustedes saben, es que tienen melodía y cosas de las que algunos hoy prescinden. Comenté en Twitter la posibilidad de hacer este vídeo y mayoritariamente la gente dijo que sí. Bueno, la gente que votó, aunque fueran muy pocos, pero mayoritariamente dijeron que sí. Y tiene que ver todavía con la crisis que está viviendo el mundo, porque se lo decía yo a una violinista de un grupo escocés al que sigo, que se llama Farah. Ellas salieron a tocar Somewhere Over the Rainbow a la hora de los aplausos para agradecerle su trabajo al personal sanitario. Yo le decía, es que los médicos y las enfermeras cuidan de nuestros cuerpos, pero son los creadores los que cuidan de nuestro espíritu en este encierro. Son los músicos, son los escritores, son los pintores a los que hemos podido acceder por las visitas virtuales de museos, etcétera, etcétera. Es decir, ellos tienen un valor enorme también en estas condiciones. Y hay un problema con los músicos, sobre todo con el tipo de músicos a los que yo sigo. No sigo a millonarios, no sigo a superfamosos casi, no sigo a gente que tenga resuelta la vida. Obviamente sigo a Brian May, que creo que tiene resuelta toda la vida y que ahora está tocando la guitarra con gente, pone bases musicales para que la gente toque con él. Me parece extraordinario, como una forma de pasar la cuarentena. Pero en general los músicos a los que yo sigo son de los que trabajan durísimo y a duras penas llegan a fin de mes, de los que viven de los conciertos y no de los álbumes, porque los álbumes son cada vez menos negocio. Estos músicos que son trabajadores, por un CD físico vendido reciben aproximadamente un euro y algunos céntimos. Por el mismo álbum descargado en alguna plataforma virtual pueden recibir 4 o 5 euros. Por cada canción que reproducen en Spotify o en las otras plataformas similares, ganan más o menos entre 4 milésimas de céntimo por canción reproducida hasta 7, 8 milésimas de céntimo. Esto es aterrador. Y por lo tanto ellos graban para consolidar sus arreglos y para darle a la gente una probada de lo que pueden ver en el concierto, porque es en los conciertos y en la venta de merchandising, camisetas y bolsas y pósters, etcétera, de lo que viven estos músicos. Los discos tienden a salir en primavera porque a fines de primavera, principios de verano, son todos los grandes conciertos, que es cuando los músicos ganan dinero para luego poder hibernar casi como osos, porque en invierno pues, hay pocos conciertos, hay poco movimiento. Y lo que ha pasado es que para ellos la crisis ha sido una absoluta masacre. Todos los conciertos se han cancelado, los lanzamientos de discos están siendo, pues, de discos que ya no son discos, pero ya no son circulares, de álbumes están siendo, pues los están haciendo porque los tenían que hacer, pero no va a desembocar en conciertos donde puedan ganarse la vida. Y entonces yo lo que quiero es pedirles a todos que apoyen a sus músicos, que compren merchandising, que compren álbumes en plataformas o que oigan mucho en Spotify y sobre todo paguen si es posible los conciertos que se están haciendo por streaming. Lo están haciendo, muchos son solidarios, muchos son de buena fe, pero otros son de, mira, estamos tocando, pero aquí tienes el PayPal o el Venmo o el sistema que sea para que aporten. Esta gente nos es relevantísima en estos momentos y creo que merecen tanto apoyo como otros muchos que también son, por supuesto, trabajadores esenciales. Si esto funciona y les gusta y les resulta atractivo, podemos quizás en el futuro hacer una serie también de videos sobre música, quizás centrándonos en un género como el blues o el punk celta o el
bluegrass, o bien centrándonos en tipos de artistas o en tipos de cantautores, etcétera. No sé, se puede hacer de muchas formas, que es lo que hacía yo precisamente en mi espacio en la RPA durante algunos meses, que aparte de la parte de ciencia, teníamos en la radio del Principado de Asturias media hora de música, donde yo contaba vida y milagros de músicos y ponía yo la música que a mí me gusta. YouTube no permite que se copien vídeos. Si yo copio el vídeo de alguien y lo pongo aquí a la mitad del mío, me van a bloquear el mío. Entonces lo que hemos hecho es una lista de reproducción que está en la descripción del vídeo, la lista de reproducción de El Rey va desnudo música 1, que es acompañante de este vídeo, donde están 2 canciones de cada uno de los músicos de los que voy a hablar hoy. Todos ellos son muy jóvenes, algunos llevan unos 20 años siendo jóvenes y otros llevan unos 60, 70 años siendo jóvenes, pero todos son muy jóvenes y comparten una cosa. Todos ellos pueden hacer música sin necesidad de miles de euros en equipo electrónico, sin 2 ingenieros de sonido, sin el autotune, sino haciendo música de verdad, con las imperfecciones, las deliciosas imperfecciones que implica la música, porque como dijo Beethoven, tocar una nota equivocada es un error, tocar sin pasión es imperdonable. Hay pocos supergrupos que merezcan ese nombre. Yo realmente pienso en uno solo, que fue los Traveling Wilburys, donde estaba Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, y que realmente funcionaron como grupo. La mayoría de los supergrupos fueron producto de las disqueras, que reunían a 5 figuras de 5 grupos diferentes muy famosos para hacer un disco y llenarse de dinero, pero que no implicaba ese trabajo creativo conjunto. Y hoy tenemos un supergrupo en el folk, en la música tradicional estadounidense, que realmente merece ese nombre porque está formado por 3 grandes solistas, instrumentistas, cantantes y compositoras las 3. Está Sarah Jarosz, que es mandolinista, cantante y compositora, que tiene 4 álbumes y 2 Grammys en solitario. Luego está Aoife O'Donovan, cantante del grupo Crooked Steel, que es una banda que el público no ha permitido que se disuelva, lo han intentado varias veces y los llaman de regreso. De otro grupo llamado Sometimes Why, que tiene 2 EP y 4 álbumes en solitario. Y está Sarah Watkins, que es violinista y toca otros varios instrumentos, que originalmente viene del grupo Nickel Creek, después del Watkins Family Hour, tocó con Decemberists y otras bandas, y tiene 3 discos en solitario. La banda unida ya tiene un Grammy que logró en 2019. En la lista hay 2 canciones de I'm With Her. La primera es Hannah Hunt, que es un cover de una canción de los Vampire Weekends, un grupo de rock indie, y la segunda es Call My Name, con la que ganaron el Grammy en la presentación precisamente que hicieron de esa canción durante la entrega de los Grammys. Mean Mary, la tremenda Mary, la malvada Mary, la terrible Mary, es Mary James, y es una persona totalmente de otro mundo. No solo es una instrumentista de primera, una virtuosa del banjo absolutamente arrolladora, tiene una voz de contralto impresionante, es novelista, escribe novela policíaca junto con su madre, tiene varios libros publicados y ha ganado premios como novelista, y además compone deliciosamente. Y la llaman Mean Mary porque a los 6 añitos de edad grabó su primera canción como primer tema de un álbum que grabó a los 6 años, que se llama precisamente Mean Mary from Alabama, la tremenda Mary de Alabama, y de ahí se le quedó el nombre de Mean Mary. No se ve malvada, pero es absolutamente tremenda. En la lista incluí Blazing, que es una exhibición del virtuosismo tremendo del banjo de Mean Mary, acompañada a la guitarra por su hermano Frank James, y la segunda es una canción que grabó hace poco en su estudio de su casa, que se llama Sorry That You're Leaving, y donde demuestra lo que se puede hacer con solamente una guitarra y un micrófono. Laroon es un grupo de folk celta de música esencialmente irlandesa, donde no hay un solo irlandés. Y esta es una de las cuestiones que me gusta subrayar porque he peleado, y lo saben ustedes, contra todo este concepto de la apropiación cultural y de la política de identidades. La música que te gusta es tuya, no importa de dónde vienes, si no te la estás apropiando, estás compartiendo y celebrando la experiencia del arte humano cuando la hace. En este caso hablamos de gente de Alemania, Francia, Estados Unidos y España que se ha reunido para crear este grupo que a mí me parece espectacular. Son Catherine Kuhlman, voz y piano, Francisca Hurton, violín, Stefan Decker, flautista, Borja Baragaño, el español, en la gaita, Cornelius Bod en la guitarra y Marcus Ped en el bodrán. Como es un grupo muy joven, no se puede decir mucho de él, más que todos son ya gente muy reconocida
en sus orígenes. Yo soy fan especialmente de Borja Baragaño, que se inicia en la gaita asturiana y que pasa a tocar la gaita huilean, la gaita irlandesa, que es la más complicada de todas las gaitas, por la enorme cantidad de llaves que tienen los bordones y que se tocan con el talón de la mano. Lo van a ver ustedes, es absolutamente impresionante. Entonces, de ellos he elegido dos canciones. La primera es una canción que a mí me toca muy personalmente porque es Tom Paine's Bones, está dedicada al ilustrado de ilustrados que es Thomas Paine. Por cierto, la historia que yo tengo con Thomas Paine la voy a enlazar también en la descripción del video, de los huesos de Tom Paine y un poco de la historia de este hombre que a mí me parece singular por su claridad de pensamiento, y una hermosísima canción que se le dedicó. Creo que es la mejor versión o de las mejores versiones que he oído de la canción, la que hace Larun. Y la segunda es No Spots in Germany, no hay patatas en Alemania o papas en Alemania, que creo que es una canción del grupo y que exhibe claramente las capacidades instrumentales de cada uno de los integrantes. Danielle Nicole es la mejor voz femenina que hay en el blues actualmente y defenderé esa afirmación contra quien quiera hablar. Y miren que hay grandes cantantes de blues, hay enormes cantantes de blues y puedo yo dar una lista de gente que lo está haciendo hoy extraordinariamente bien, pero Danielle Nicole es de otro mundo por la entrega tan impresionante que da en el escenario, a veces todos los días, porque es del tipo de gente que toca todos los días, como ella misma dice cuando la nominaron para un Grammy que al final no ganó. Dice ella, yo no estoy haciendo esto para ser famosa y rica, porque si lo hiciera no habría elegido el blues. Danielle Nicole se da a conocer con sus hermanos Chris y Nick Schnebelen en el grupo Trampled Underfoot, con los cuales gana mejor instrumentista bajista, no mejor instrumentista bajista mujer, mejor instrumentista bajista en 2014. En 2015 comienza su carrera como solista con el álbum Wolf Den y en mayo de 2019 recibe los premios de la música de blues tanto como artista femenina de blues como instrumentalista bajista. Su disco Cry No More fue nominado al Grammy en Blues Contemporáneo en 2019. Actualmente la acompaña Brandon Miller, que es un guitarrista absolutamente excepcional, y distintos bateristas, entre los cuales destaco a su hermano Nick Schnebelen y a Stephanie Miller, que es una baterista maravillosa que trabaja con muchos artistas de blues. De Danielle también elegí un clásico y una canción propia. El clásico es Lord I Just Can't Keep From Crying de Blind Willie Johnson, que se grabó originalmente en 1928, y una composición del más reciente álbum de Danielle, que es Save Me. En la revaloración, el redescubrimiento del jazz de los años 20, los años 30, cuando nacen precisamente el jazz y el blues, juega un papel fundamental Tuba Skinny. Tuba Skinny es una agrupación de gente que salió de distintos principios, pero que todos están caracterizados por ser músicos callejeros, vagabundos y gente que ha vivido toda su vida, buena parte de su vida, al margen de la sociedad normal y corriente. Y así han logrado ser uno de los grupos más apreciados por su enorme capacidad musical en el rescate de esta música de los años 20 y 30. Aunque muchos músicos han pasado por Tuba Skinny, la base la forman Shay Cohn, que toca el cornetín y que además es la directora del grupo, Todd Burdick, que toca la tuba, Barnabas Jones, que toca el trombón, y Robin Rapuzzi, que toca la tabla de lavado y otras percusiones. En este momento la banda está formada además por un brillante clarinetista que es Craig Flory, por Gregory Sherman, guitarra y voz, que tiene una voz muy de los años 20, Jason Lawrence, que toca el banjo, y Erika Lewis, que toca el bombo y que tiene una voz absolutamente espectacular. Solo sobre Shay Cohn podría yo hacer un video entero, porque toca multitud de instrumentos. Ella se forma como pianista clásica, pero toca igual el contrabajo, el violín, el cornetín, el corno inglés. Es una cosa extraordinaria y además dirige brillantemente al grupo. Ella es hija del guitarrista de jazz Joe Cohn y nieta del saxofonista de jazz Al Cohn. Debo tener aburrido a Twitter porque no hay semana que no ponga 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 temas de Tuba Skinny, porque el repertorio que ha reunido a la banda es absolutamente impresionante. Tienen en este momento más de 300 temas del jazz clásico. Con un repertorio así es muy difícil elegir, así que casi elegí al azar, pero elegí bien. La primera es Gimme Some, de la legendaria cantante, compositora y blues woman excepcional Bessie Smith, y la segunda es The Diamond Dove Song, una composición precisamente de Shay Cohn. Larkin Poe es otro grupo con el que debo tener aburrido a Twitter porque soy absoluto fan perdido de ellas, como compositoras, como instrumentistas, como cantantes,
como grupo sólido. Y ahora voy a explicar por qué. Yo las conocí hace como 15 años, cuando ellas tenían más o menos esa edad, y eran las Lovell Sisters, un grupo de bluegrass que tenían con su hermana mayor. Cuando la hermana mayor deja el grupo, ellas deciden dedicarse al rock, al blues, al rock de raíces, y empiezan una carrera en solitario como Larkin Poe. Por cierto, el nombre es de un tío bisabuelo o algo así suyo que era medio primo de Edgar Allan Poe, y de ahí sacan el nombre. Empezaron su carrera y llamaron la atención de Elvis Costello, que es un hombre que sabe todo lo que hay que saber de música y luego un poco más, y de los Allman Brothers, que acabaron llamándolas las hermanas pequeñas de los Allman Brothers. Es decir, la calidad que tienen era notable para cualquiera que se acercara a escucharlas. Una cosa que hacen que llama mucho la atención desde hace años es una serie de covers que hacen desde su casa con el teléfono para ampliar sus horizontes musicales, tocando a todo tipo de personas, desde ZZ Top hasta los clásicos del blues. Y precisamente por ello, de las dos canciones elegí la primera, una de tipo The Hat, que fue la primera vez que pusieron el extraordinario Preacher's Blues de Sondhaus, que después llevarían a uno de sus álbumes. Y como segunda canción, una composición de ellas mismas, Bleach Blonde Bottle Blues, donde también destaca su capacidad como instrumentistas. Megan toca la lap steel, después de haber aprendido a tocar originalmente la dobro, muy propia del bluegrass, y Rebecca viene de la mandolina y se ha convertido en una brillante intérprete de la guitarra eléctrica. Estos son los que tienen más experiencia siendo jóvenes de los que presento hoy, porque todos son mayores que yo. Pero tiene dos características Oyster Band. Primero que nada, es una de mis bandas favoritas. Yo los conocí hacia los años 80, precisamente cuando las huelgas del carbón en la Gran Bretaña, y me di cuenta que existía este grupo que estaba uniendo la actitud y la visión musical del punk con la música tradicional, con el folk. Fundaron el folk punk, que luego seguirían otros grandes grupos como Pogues o Leveler. Pero además conozco a John Jones y conozco a Ian Telfer, y me permitieron usar un verso de una de sus canciones, de Here Comes the Flood, como epígrafe de mi libro La Izquierda Feng Shui, y creo que tienen las letras más impresionantes, letras que compararía yo con otros grandes letristas de la música como podrían ser Tom Waits o Leonard Cohen o los Beatles. Realmente es impresionante y es increíble que sea un grupo tan tremendamente infravalorado cuando tiene esas 150 canciones. Podría dedicar un video solamente a las letras de Oyster Band. Y la base del grupo y los compositores de la mayoría de las canciones son precisamente Ian Telfer al violín, John Jones a la melódica y la voz, y Alan Prosser a la guitarra. Las dos canciones con las que cierro la lista de reproducción son precisamente Here Comes the Flood, que se usa de epígrafe en mi libro, y Dancing as Fast as I Can. Espero que les haya gustado este video, absolutamente inesperado, absolutamente atípico, pero que me ha dado muchísimo gusto hacer, porque el arte es para compartirse, como tantas otras cosas. Y así como yo soy periodista que comparto lo que sé de ciencia o lo que averiguo de pensamiento crítico o lo que me entero de tal o cual cosa, pues también compartir la música es una forma para mí de hacer periodismo. El arte que no se multiplica en el espectador, en el lector, en el auditorio, en el público, es un arte perdido. Así que pocas cosas me dan más gusto que compartir la música que disfruto enormemente y a los músicos que voy descubriendo. Y si hacemos otro video, un día voy a hacer uno solamente de menores de 20 años, porque estoy oyendo a menores de 20 años que son impresionantes. La música es vida y nuestra vida necesita absolutamente, creo yo, la música. ¿No cree usted?